¿Qué podemos ver o qué han visto ustedes desde las declaraciones de Cristina en la CTA hasta 5 minutos antes que hayas entrado acá al estudio? ¿Qué consideraciones pueden hacer? No, hay una discusión que vuelve cada tanto en la Argentina. Cada vez que hay piquetes o protestas sociales en la Argentina se discute el piquete o el plan, ¿no? No se discute el origen del problema. Se discute siempre el síntoma, que esta vez, bueno, por supuesto, Cristina fue parte de esa discusión. A nosotros nos duele, somos parte del espacio, tenemos un cariño grande a Cristina. Pero que tiene que ver con un problema mucho más grande que Cristina, ¿no? Te escuché muy atentamente recién y yo no inscribo esto en una discusión política interna del Frente de Todos porque no me parece que es un problema de discusión del movimiento Evita con Cristina. De hecho, hay una discusión que tiene que ver con todos los movimientos sociales que salieron a responder esto que dijo Cristina, pero que también se dijo el domingo en la tapa del diario La Nación, en la tapa del diario Perfil, que se viene diciendo desde el fin de semana pasado cuando el jueves los piqueteros de izquierda cortaron la 9 de julio, que se discutió con el acampe. Recuerdo yo cuando arrancó el gobierno de Macri y Patricia Bullrich diciendo que hay que prohibir los piquetes, y que es una discusión que tiene que ver con la falta de claridad o de visión o de entendimiento o de comprensión o de, no quiero poner ningún adjetivo negativo, pero hay una falta de visión concreta de un conjunto importantísimo de la dirigencia política argentina, política no solo los que tienen representación política, parte de la dirigencia sindical, que lo entiende mucho más y tiene que ver con el laburo que hicimos desde el UTEP, parte de la dirigencia económica de este país, que no ven el problema de la estructura del trabajo en el país. Entonces estamos discutiendo los planes, que son 1,5 millones de planes, para tratar de discutir la pobreza y la desocupación, cuando tenemos 11 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se inscribieron en el IFE y que nosotros lo veníamos diciendo hace un montón y el IFE nos dio el papel, nos blanqueó. El IFE nos permitió decir, che, ¿vieron? Ojo, 11 millones de personas podían decir, yo no trabajo registradamente y necesito un ingreso. Y se anotaron y el Estado lo tuvo que autorizar y le garpó la guita que necesitaba para pasar esa pandemia. Entonces, nosotros lo que hicimos... ¿No es verdad lo que dice esto. Larroque? ¿Qué dice Larroque? Respecto que salió inmediatamente después, que dijo que mágicamente desapareció el IFE, eso se transformó en programas sociales y que eso fue un acuerdo entre las organizaciones. Larroque es el ministro de... Mira, si nosotros Guzmán podríamos definir el conjunto de la política social en la Argentina, habría un Ministerio de la Economía Popular y habría política para estos 11 millones de trabajadores y trabajadoras. Nosotros no lo definimos eso. Larroque lo que hace es meter en la grieta interna del Frente de Todos la discusión que nosotros estamos tratando de dar. Y de hecho no comprende esto, de vuelta. Volvemos a parte de la dirigencia política que no termina de entender el fenómeno de la economía popular. En el año 1976 en la Argentina había 7 millones de puestos de empleo privado. Hoy hay 6,5 millones. Teníamos 1,5 millones de trabajadores del Estado, hoy hay 3. Y teníamos 3 millones de jubilados, hoy hay 7, ¿no? La población creció. Además, faltan los 11 millones de trabajadores y trabajadoras que son los sectores que el capitalismo, por las propias características globales, no solo en la Argentina, de concentración, de tecnificación, produce 3, 5, 10, 20 veces más bienes que antes con menos gente. Ahora, y entonces construye más riqueza, concentra el mercado y descarta gente. El Papa Francisco plantea esto, no lo digo Leo Grosso del movimiento Evita, que yo soy militante de los movimientos sociales desde que tengo 15 años. Esto no es un proceso que nació con el kirchnerismo, que nació con el macrismo, que nació con... Es lo que ponía un poco Juan Grabois hoy, ¿no? Nosotros nacimos es lo que dice Cristina, nacimos del neoliberalismo, parimos también un poco el proceso del kirchnerismo, porque fuimos los que rompimos todo para decir que se vayan todos, y también crecimos, hicimos una nueva experiencia con el kirchnerismo y volvimos a tener una experiencia de fuego con el macrismo, que fue resistencia al macrismo. Lo de Emilio te falta explicar como una parte muy grande ahí. Es una nota de 14.000 caracteres. ¿Por qué? No te lo digo en chicana, pero ¿por qué dice eso Emilio? Eso te pregunto. Porque está hablando de la UTEP. Nosotros hace 11 años decidimos construir la CETEP.
¿no? Y empezamos a construir la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hicimos un encuentro en el Teatro Verdi de La Boca, donde nacieron las primeras iniciativas de los anarquistas para que haya sindicatos en la Argentina. Fuimos al mismo teatro, lo arreglamos porque estaba bastante roto. Hicimos un acto muy lindo, hay una declaración del Teatro Verdi, léanla, se puede googlear. Y le dimos nacimiento a la primera Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, donde decíamos, entre distintos puntos, queremos hacer un sindicato, queremos que esté en la CGT, somos los trabajadores y las trabajadoras que queremos la cultura del trabajo, que queremos organizarnos, que venimos haciendo nuestra propia experiencia. Y eso era el MTE de Juan Grabois, Emilio Pérsico y el Movimiento Evita, el Movimiento de Fábricas Recuperadas, y para de contar, creo que estaba el MNCI también ahí. Después, a los meses, se sumaron un grupo de organizaciones, al año se sumaron otras, después hasta la Garganta Poderosa empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Terminó eso en el último día del gobierno de Cristina, el día que Cristina dijo me convierto en calabaza, unas horas antes se instruyó a Tomada para que nos dé la personería social. Y nosotros obtuvimos el primer reconocimiento institucional por parte del Estado argentino de un sindicato de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía popular. Se abrió un capítulo, de hecho tenemos unos libritos muy lindos, de política laboral en la Argentina, de nuevas instituciones. Ese proceso, con el macrismo, creció porque nosotros fuimos a buscar a Barrios de Pie, a la CCC, al Frente Darío Santillán, a la coordinadora Aníbal Verón, a distintos sectores que habían estado muy enfrentados al gobierno de Cristina y nosotros éramos muy parte del gobierno de Cristina y no podíamos lograr acuerdo. El macrismo nos obligó a juntarnos para pelear. Nosotros, en 2016, sacamos la ley de emergencia social por unanimidad en el Congreso. ¿Qué pensás cuando le imputan Esa fue la primera eso? paritaria. Esa nota la hace Mario Santucho y Paula Valmedina. Paula Valmedina, exactamente. Con Mario Santucho y con otras personas más, nosotros hicimos un dossier donde explicaba que la emergencia social para nosotros fue la primer paritaria de la economía popular. La primer paritaria en la historia argentina de la economía popular, porque nosotros, además de crear el salario social complementario, que no es un plan, porque ahora todo el mundo el plan, nosotros ahí creamos la figura de salario social complementario, lo atamos al salario mínimo vital y móvil para atar los intereses de los trabajadores sindicalizados y los compañeros sindicalizados en los movimientos sociales, y que los nuestros peleen para que a los salarios de los trabajadores aumenten, porque de esa manera aumenta el plan. Y fíjense que desde el 2016 nosotros no discutimos más actualización de planes, porque se actualizan con el salario mínimo vital y móvil, y la CETEP, la UTEP, perdón, ahora, tiene una mesa, una silla y que va al gringo Castro. Déjame preguntarte, ¿cuál es la reacción? Y quiero preguntarte algo respecto al trabajo, ¿no? Porque decís, hace mucho no se crea trabajo formal, y te voy a dejar un tema que para mí es muy sensible, porque he visto, a vos particularmente, y por eso te lo pregunto aquí, pero también a varios dirigentes de los movimientos sociales, que cada vez que había un proyecto productivo de trabajo formal y salarios altos, había una argumentación, a mi juicio, poco fundada con la cuestión ambiental que evitaba que ese proyecto, intentaba evitar que ese proyecto prospere. Granjas porcinas, minería en Chubut, offshore en Mar del Plata. Porque soy el presidente de la Comisión de Ambiente, por eso me decís que tengo que opinar de eso también. No, porque vos te manifestaste en contra de esos proyectos. Sí, por supuesto, pero porque esos son proyectos de mal desarrollo, porque ese es el mismo modelo que... A ver, eso no es nuevo en la Argentina. Disculpame, el fracking, Vaca Muerta, pero está mal Vaca Muerta. Yo no sé, yo abono a una discusión de que ese es un modelo que hay que dejar. No, yo creo que ese es un modelo que hay que dejar, es un modelo de zonas de sacrificio, es un modelo que enriquece a muy pocas personas, que no genera trabajo, que no distribuye hacia abajo, pero esa es otra discusión. Son los sectores de salarios más altos, Leo. Yo no arrastro a toda la UTEP a esa discusión. No te lo estoy preguntando a vos como diputado nacional. Esos son sectores que pueden beneficiar a pequeños sectores. Nosotros estamos hablando de los 11 millones de laburantes que no tienen. ¿Sabes quién es del otro lado en el campo de eso? Es los campesinos de la agricultura familiar, campesina indígena. ¿De qué eso? No entendí. De ese modelo del mal desarrollo, le decimos nosotros, le digo yo, el modelo del mal desarrollo, el modelo de la vanguardia capitalista que va a venir a invertir millones de dólares y va a sacar a la Argentina adelante. Eso es algo que nosotros venimos escuchando en distintas versiones, con dirigismo del Estado cuando gobernamos nosotros, con lluvia de dólares y apertura de legislación y entrega cuando gobiernan los liberales. Eso no ha funcionado en la Argentina ni en el mundo. América Latina, pero no se desarrolló. América Latina es el continente más injusto. Pero perdón, las granjas porcinas tenés en Alemania. Equinor, que es el de la explotación offshore en Mar del Plata, es de Noruega. Para American Silver es de Canadá. Olvídate de las compañías. Nosotros tenemos un buen modelo. Mira, Cristina había desarrollado en Entre Ríos las granjas porcinas nuestras y fue una de las cosas que mejor le hizo a la economía
entrerriana, y no son esas cosas de, no me acuerdo la cantidad ahora, me desacoplaste porque no me acuerdo la cantidad de madres chanchas que Yo había, tampoco. que contaminan y que generan los problemas por los cuales los chinos se lo quieren sacar de encima eso. Yo acompañé movilizaciones, organizaciones, eso no es una discusión saldada ni adentro del movimiento Evita, ni adentro de la UTEP, ni adentro del Frente de Todos. Digo, por eso ¿Se es entiende? generación de empleo pero genuino. Sí, pero eso no va a resolver el problema este. Es como los que dicen que es como Zurro y la pavada de Zurro, que dice, no, tenemos que hacer capacitación laboral. Es lo mismo que decía el macrismo. El macrismo los puso a estudiar a los compañeros del plan. Y decía, no, se tienen que capacitar porque el problema del mercado laboral es que no hay mano de obra calificada. Mentira. Nosotros hicimos un convenio, se hizo un convenio, el ministerio hizo un convenio con los gastronómicos, Guado de Pedro y ¿cómo se llama? Y Barrio Nuevo, La Foto y todo. 40.000 personas es lo que se calcula que van a incorporar en todo un año de capacitación. Estamos hablando de 1,5 millones de planes, no existe, no tiene escala. Estamos hablando de que 1,5 millones de planes es el 10% del trabajo de la economía popular en Argentina. Claro. El 5%, 1,5 millones de planes es el 5% de la fuerza de trabajo en la Argentina, del mundo trabajador en la Argentina. Entonces, está bien que se hagan esos proyectos, discutámoslo. Yo creo que el Estado tiene que controlar. Yo la verdad que pienso que es una economía del mal desarrollo, que ahí nosotros tenemos que pensar en otros esquemas, que tienen que ver que la economía popular tiene mucho para aportar a otro modelo. Petro lo acaba de decir, es la primera vez que un presidente en América Latina asume o gana, todavía no asumió, gana y habla de la selva amazónica y empieza a plantear el tema de descarbonizarnos y hay que asumir la pelea ecológica no como una banderita para arrimar pibes, sino como un eje para construir políticas públicas, porque en definitiva tenemos un problema enorme que después además lo pagan los estados. No es que lo pagan la ganancia y la zona de sacrificio de los sectores privados concentrados que tienen mucho poder. Cualquier empresa minera tiene mucho más poder que una provincia argentina en términos económicos. Entonces no hay un balance real grande, ¿no? a la hora de las empresas que vienen a invertir a la Argentina. No, pues hay mucha cadena de proveedores de empresas chiquitas. Claro, que después se enganchan y cuál es el modelo de desarrollo. Nosotros vemos un montón de provincias que se ha desarrollado en esa provincia. Hay un montón de No, pero hay una cosa ahí que tienen, pero perdón, Leo, no, parece. la realidad. Son los indicadores sociales, que es no el desarrollo. Exacto. Es decir, ¿eran más pobres o menos pobres antes de estas actividades? Y eran más pobres. Sí, pero ¿cuál es el nivel de desarrollo de esas provincias? Pero si el desarrollo no lo tenés en ningún lado de la Argentina, no Mirá, está desarrollado prácticamente nosotros en ningún hicimos con la aspecto. ley de la emergencia social en la época de Macri, que se la sacamos en la calle cuando movilizamos en San Cayetano y fuimos de San Cayetano a Plaza de Mayo, después vino la CGT y nos acompañó al Congreso y después votaron todos por unanimidad menos el gorila este de Olmedo. Todo el resto votó a favor y en el Senado fue por unanimidad. Creamos, además del salario social complementario, creamos el RENATEP. El RENATEP es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Por supuesto, Macri no lo implementó, no hizo nada. Cuando llegó el gobierno del Frente de Todos, lo puso en funcionamiento a los meses del gobierno del Frente de Todos. En 2 meses se habían inscrito 500.000 personas. No se hizo ni una campaña para que... Hoy hay 4 millones de personas. 2 años hace que está. 4 millones de personas registradas. Ese registro, hay notas en sendos diarios que hablan de eso, da cuenta de que en 9 provincias de la Argentina hoy hay más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que de la economía registrada. Entonces, si nosotros queremos discutir el mundo del trabajo, discutamos de los proyectos de la vanguardia capitalista global, discutamos lo que puede hacer el Estado, pero discutamos esto también, porque esto es un pedazo más que significativo del mundo del trabajo y la política, la economía, parte importante del periodismo no lo ve, no está en su agenda. La semana pasada... cosa sí, más. dale. Porque nosotros ¿qué decimos? Che, hay que sindicalizar esto, hay que darle instituciones nuevas. Por eso hablamos del salario social complementario, del registro, por eso construimos un sindicato con las organizaciones sociales, porque nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es dotar de derechos a ese sector. Cuando hace 100 años más o menos se creaban los primeros sindicatos en la Argentina, un poquito más, un argumento, lo leía el otro día en una investigación, un argumento de las clases patronales argentinas era: nosotros no necesitamos mediadores. No necesitamos mediadores, nosotros arreglamos directamente con los trabajadores. Y los trabajadores arreglan con nosotros y eso es un contrato justo. La ley laboral tiene como filosofía construir mediación para poder nivelar el poder que tiene un capitalista frente a un laburante. Bueno, con la economía popular es lo mismo.
Y las organizaciones sociales cumplimos ese rol. Y la pobreza no es un problema de ingreso y nada más. En la Argentina se necesitan políticas de desarrollo, se necesitan políticas de acompañamiento de estos sectores, se necesitan nuevas instituciones que velen por sus derechos. Y esta es la discusión que nosotros queremos aprovechar a dar cada vez que se quieren discutir los planes o los piquetes. La semana pasada ustedes habrán visto que en el discurso de la CTA, Cristina de revés lo raspó un poco a Álvarez Agis por algo que dijo en este programa respecto al aprovechamiento de la brecha, etcétera, sin nombrarlo. Así que tomando arbitrariamente como decisión que Cristina Kirchner esté mirando el programa, como la semana pasada, le pregunta a Leo que la tuvieras adelante como si estuviera allí, no es necesario que mires a cámara. ¿Qué le dirías a la vicepresidenta después de estas 24 horas? Le mando un saludo a la presidenta, si está mirando, ya sabe que yo la quiero mucho y que todos nosotros también. No, yo lo que creo es que nosotros, no es un problema de la vicepresidenta, insisto con esto. En las organizaciones sociales hay otra discusión que, discúlpeme que por ahí me estire con esto, pero hay una discusión, la discusión de los intermediarios, de lo que te decía recién, y la discusión de, bueno, no hay más intermediarios, universalicemos las políticas. Yo estuve en contra y no lo dije porque también discutí todo esto todo el tiempo con todos los problemas que tiene la gente y la discusión interna nuestra y bla, bla, bla. Me parece que a veces que es una falta de respeto y por eso no lo dije, pero yo no estoy a favor de la tarjeta alimentar. Me parece que es mala esa política. Correcto. Es una política que se le aumenta la guita y yo que sé que esta idea de no transparentamos que cada ciudadano con su tarjeta compre lo que quiera, no tiene en cuenta que en los barrios no hay postnet, no tiene en cuenta que se concentra la economía, que los negocios que ponen postnet le cobran un porcentaje que nadie lo dice pero sucede y que se le están robando lo que menos tienen, pero además no tiene en cuenta que la pobreza, insisto, no es un problema solo de ingresos. En los comedores comunitarios que estuvieron abiertos toda la pandemia, que las compañías no solo revuelven la olla, las compañías organizan a su comunidad, hay atenciones que la tarjeta alimentar no puede cumplir. La tarjeta alimentar no le canta el cumpleañito a los pibes una vez por mes porque los pibes en la casa no tienen una torta, porque no tienen espacio o porque no tienen plata para eso. La tarjeta alimentar no se da cuenta si el pibe tiene frío y no tiene campera y le dan la de su hijo o la zapatilla. La UH tampoco, pero ¿qué tiene que ver con la gestión eso? Que nosotros necesitamos fortalecer a las organizaciones comunitarias, porque las organizaciones comunitarias cumplen un rol que tiene que ver con reconstruir el tejido social, que tiene que ver con atender al problema. Nosotros en los barrios populares de la Argentina y del conurbano y de la Argentina en general, la situación es de posguerra, después de 40 años, no después de 10 años. Nosotros mejoramos el ingreso en la época del kirchnerismo, que fue el mejor momento que tuvimos desde mi vida, por lo menos, el mejor momento en términos económicos, pero seguía habiendo barrios populares, sigue habiendo pasillos, sigue habiendo conexiones eléctricas, truchas, sigue habiendo falta de cloaca, falta de agua. Bueno, esta es la realidad. Nosotros ahí tenemos que abrazar a nuestro pueblo y ese rol lo cumplen los militantes sociales. Entonces, cuando hablamos de todo esto, hay que también hablar con un poquito más de responsabilidad y con un poquito más de empatía con los compañeros y las compañeras. En la pandemia todo el mundo tenía miedo, todo el mundo encerrado en la casa. El Estado llegaba en forma de policía diciendo quédate dentro de tu casa y nada más. O con el ejército. Y las que estaban ahí eran las compañeras nuestras que sin miedo o con mucho miedo en realidad abrían igual su casa, le daban de comer a los vecinos. Fue el reconocimiento de Cristina, ¿no? Un dato puntual de algo que dijo Cristina y después un marco general. Cristina dijo el otro día, me parece que en una de las líneas donde es más, de más impacto la comparación, dice, cuando yo me fui del gobierno había 5,9 de desocupación y 200.000 planes de empleo. Hoy hay 7 de desocupación y 1.271.000 planes potenciales. Primero ese dato, digamos, ¿qué está explicando? ¿Aparecieron? ¿Estaban escondidos? ¿Se los identificó? ¿Qué cosa? ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué la relación hipotética, por eso te lo planteo, entre baja desocupación, baja cantidad de planes? 7 de inflación, existe 1 millón... ¿no? Pero es mentira, o sea, no hay una relación directa. Son, insisto, las personas que cobran un plan trabajan de otra cosa. ¿Quién vive acá con 19.000 pesos? Pero digamos, no estaban registrados en ese momento, no existían, digamos, no estaban presentes. No estaban... crecieron muchísimo en el macrismo, con la crisis y el desastre que hizo el macrismo en la Argentina, que no solo tuvo que ver con la porquería que hizo con la política económica, sino la devaluación y el sostén del empobrecimiento masivo de la gente, empujó a todos nosotros a salir a la calle y crecieron la cantidad de planes. Eso es así.
Eso sin duda. Entonces hay más planes porque el macrismo hizo un desastre en la Argentina, después vino la pandemia. ¿Quién va a sacar los planes ahora? Yo digo, pero de verdad digo esto, ¿no? Porque después ni siquiera viene un intendente, ni un siquiera el intendente que dice, traspaso tengo es 300 planes bueno. y tengo un plan para resolver 1,5 millones de... No, y el otro tema, digo... poco serio. Porque vos lo conocés, lo hemos hablado el tema acá de la economía popular. Uno tiene la idea de que Cristina habitualmente es aplicada, estudia, entiende, pregunta, no comete errores muy brutales. Y si uno seguía por la respuesta de las organizaciones sociales, hubo un error de percepción o un desconocimiento de Cristina de lo que es este Pero sector. insisto con esto, saquémoslo de la grieta del frente de todos. Digo, no es un problema de No, Cristina. Todos los compañeros que Y bueno, piensan desde una pero- perspectiva desarrollista pero lo que dice pero Leo, no tienen pará. en su cabeza la mirada de la economía popular. Está bien, lo Creen que que el dice- capitalismo va a venir a invertir, va a desarrollar las fábricas, los proyectos productivos, va a explotar los recursos naturales y eso va a generar los puestos de empleo que necesita ¿cómo la lo vamos a Argentina. desarrollar, Leo, con la economía popular? Una parte se va a tener que desarrollar así porque nunca más se va a desarrollar con la economía capitalista tradicional porque necesita 1/3 de la gente que necesitaba antes para producir 3 veces más lo que producía antes. Entonces no se trata de explotar el nivel de consumo. ¿A qué mundo vamos? Es lo que dice el Papa Francisco muy inteligentemente. Dice, si nosotros queremos desarrollar el nivel de vida de Europa porque Estados Unidos es un desastre por otras cosas, de Europa, en todo el mundo necesitamos 4 mundos para producir los bienes que produce Europa si queremos que todo el mundo consuma los bienes que consuma Europa. Hay que sí o sí construir un modelo distinto de desarrollo. Me parece que el tema está en la escala y en el volumen, es decir, me parece que estamos de acuerdo, me imagino, en que en un mundo ideal, déjame decirlo brutalmente, las organizaciones sociales no existen. No, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Eso piensan los desarrollistas. A mí me lo dijo un compañero del Frente de Todos. Me lo dijo una vez, no, ahora nosotros en otro momento histórico, me dijo, cuando nosotros desarrollemos la economía, los movimientos sociales desaparecen y eso no es así. Eso no es así. No, yo no dije eso, dije, en un mundo ideal ustedes no existen. No, no es así. En un mundo ideal existe mucha organización comunitaria. Lo que te cambian son las tareas. Respecto a la en todo contención caso. me refiero, claro. No, exacto. y sí, yo no quiero hacer comedores. Exacto, a eso Pero me refiero. claro, no, por supuesto, yo quiero que la gente coma en su casa. Nosotros no queremos hacer comedores. Nosotros en la época de Cristina, porque había menos pobreza, porque se desarrolló la economía, porque la asignación universal por hijo reconoce el derecho de los trabajadores de la economía popular, de los hijos de los trabajadores de la economía popular, al mismo nivel que los hijos de los trabajadores formales, va en línea con la idea de reconocer los derechos del sector de la economía popular. Nosotros hacíamos más clase de apoyo y tarea recreativa que comida. Eso cuando el macrismo empezó a hacer desastre y todo eso se transformó en comida. Déjame 2 breves, dale. ¿Por qué cierra, la Estefi. pregunta, igual, más allá de sacar a Cristina de la grieta, es ¿por qué Cristina elige quirúrgicamente instalar o detonar Pero eso le tenés esta que preguntar cuestión? a Cristina. Llámala. Pero tiene Ernie, digamos, llámala. tiene está algún viendo. efecto, digamos, ¿qué es lo que intuyen de por qué? Y segundo, ¿por qué desliza la necesidad de una auditoría si es que está... cuando Eso hay se una auditoría- audita, porque no hay información. Eso se audita. Hay una parte que es o no hay información o Porque hay... Cuando decís auditoría estás diciendo, bueno, ojo que puede haber cosas que no estén bien. Está bien, claro, por supuesto, y nosotros creemos que se tienen que auditar y no hay altas por bajas, no hay desde el gobierno de Alberto. El macrismo había habilitado las altas y bajas, el gobierno de Alberto lo sacó. Hoy el ministerio es el último que tiene la palabra. Las personas sueltas no se pueden anotar en un plan porque para anotarte en un plan tiene que haber un programa, una propuesta de trabajo. Las organizaciones tienen más gente, o sea, la gente va más a las organizaciones que a los municipios porque los municipios te mandan a barrer. Y los invito, Ahora Palermo es te muy voy a lindo, preguntar pero sobre acá eso. a 20 minutos de acá podemos ir a la mañana y hay un montón de gente con potencial trabajo, Argentina trabaja, depende, si le quedaron de ellas hacen, barriendo los cordones y haciendo el laburo que tienen que hacer compañeros que ganan 40, 50 lucas, depende del municipio, por 19. Eso hacen los municipios y por eso los compañeros de las organizaciones, en la cuenta, hoy vos podés elegir el lugar a donde querés ir, con Mi Argentina. Te puedes cambiar. Entonces, bueno, no hay que alguien te da la alta o la baja, no se da de baja y vos podés ir a donde querés. En toda esa cuenta, cuando se habilitó porque los intendentes lo pedían, los intendentes o los municipios perdieron gente. La gente se fue con los movimientos sociales. No Porque- son los datos que tiene el ministerio hoy eso. Sí,
que los chequeen bien, es decir, que los lean bien y que los lean bien, nada más. Estefi tiene algún tema sobre eso. Sí, porque hoy la vicepresidenta se reunió con un intendente Zurro de Pehuajó que le llevó una propuesta y Cristina siguió, o sea, además de lo que dijo el domingo, además de la respuesta de ustedes, siguió tomando este tema, poniéndolo en agenda. Y entonces pregunté de qué se trataba ese proyecto que le llevaron a la vicepresidenta y entonces quiero contártelo para ver qué es lo que vos pensás sobre esto, porque es una respuesta también a Cristina en lo último que postuló. ¿Qué es lo que dice el proyecto de Zurro, que es el intendente de Pehuajó? En primer lugar, que hace un convenio entre Pehuajó y el municipio para que los potenciar trabajos se reconviertan en ¿qué? ¿Qué es lo que le ofrece el municipio a esos trabajadores? Pago de adicional mensual, o sea, cobran el potenciar trabajo más un adicional que paga el municipio, una asignación de tareas y capacitaciones por parte del municipio, o sea, el municipio define qué es lo que tiene que hacer o estudiar ese trabajador o trabajadora, se hace un control de asistencias y en base a eso determina las altas y las bajas de los programas y también les paga el municipio la obra social que va a ser en convenio con el IOMA. Todo esto es lo que le lleva el intendente Zurro a la vicepresidenta. Dice Zurro, tenemos 300 potenciar trabajo en Pehuajó, la media es de 32 años, esto es lo que el municipio considera que hay que hacer. Cristina lo toma y dice, me llevaron esta propuesta para reconvertir potenciar en trabajo. ¿Qué pensás de todo esto? Un montón de cosas, pienso. La cosa esta de la capacitación laboral es una mirada muy lejana a la economía popular. Cuando el macrismo lo decía, yo planteaba que era una mirada muy gorila, con la idea de que a los compañeros les falta capacitación para entrar en el mundo laboral. Los compañeros trabajan, las compañeras trabajan. Nosotros desarrollamos desde jardines comunitarios. Mira, en San Martín, yo soy de San Martín, tenemos 4 guarderías, le dicen, no se dice más guardería, pero para que la gente entienda, jardines de espacio de primera infancia, que son doble jornada. Uno es del municipio, otro es de la provincia y los otros 2 son del Movimiento Evita. Esos son experiencias de trabajo comunitario. Esas compañeras tienen, por supuesto, se capacitan, nos capacitamos con la UNSAM, nos capacitamos con las mismas compañeras del Frente de Mujeres, con un montón de experiencia. Esas compañeras tienen un plan, por ejemplo. Y ahí hay un trabajo, esa compañera no trabaja, ¿la vas a mandar a barrer? ¿La vas a sacar de ahí? ¿La vas a mandar a estudiar albañilería? ¿Plomería? Las compañeras de las unidades productivas de, no sé, agropecuarias. En Navarro producimos chanchos. Un montón, sin contaminar y sin ponerle químicos y sin arruinar el planeta. Tengo mis dudas. Creamos un montón de como chanchos con la y cuando minería. quieras... Tendrías que venir. Es como con la Vos minería. tendrías que venir. Hay un sector del ambientalismo que no le gusta la minería porque se llama megaminería. Si se llamara mini minería le gustaría, porque la Puede ser. megaminería es mucho más segura que la minería a baja escala. Eso está en discusión. Leo Eso la está en última, discusión. breve, porque me quedé sin tiempo. Yo digo esto, los compañeros y compañeras que hoy tienen un plan trabajan. Hay planes, o sea, hay programas. ¿El 1.250.000? Pero siempre es esa cosa con los pobres, ¿viste? Si hay un pobre que es malo, es tipo, son todos planeros, son todos vagos, acá somos todos muy indulgentes cobran con los coima. empresarios. Bueno, por eso, Sí. ¿se entiende? No, pero no lo digo por Ya vos, sé, lo digo por esta discusión, porque justamente esta discusión atraviesa esos prejuicios sociales que siempre sobre los pobres se descargan con más fuerza porque son más débiles y no se pueden defender porque no tienen el acceso a estos medios de comunicación o no tienen el acceso a otros medios de comunicación con los que pagan los empresarios para defenderse y que nadie hable de los subsidios que ellos reciben, de los manejos que ellos tienen o de las injusticias que ellos cometen. Entonces, que hay gente mala en todos lados. Que hay gente que hace las cosas malas, hay gente que hace las cosas mal en todos lados. La inmensa mayoría de nuestro pueblo trabaja. Salió a la calle, se buscó un laburo, todos los días trata de parar la olla en su casa y no tiene registración, nosotros tenemos propuestas. Discutamos eso, hay una ley del monotributo productivo porque queremos blanquear esos 4 millones que se anotaron en el RENATEP y que tengan la posibilidad de facturar y que el Estado les pague en principio los aportes jubilatorios y que les condenemos los impuestos y que vayan al hospital y si quieren se pueden pagar una obra social. Cualquier persona que hoy tiene un plan tiene la opción de elegir una obra social. El problema es que las obras sociales no atienden a los compañeros después. Entonces nosotros desarrollamos 2 obras sociales. Me tengo que ir, Leo. En una línea, Alberto 2023...
No, eso queda tan lejos. Y capaz te chicos. sacaba un título, gracias. Nosotros tenemos que trabajar para resolver los problemas de la gente, dejar de lado estas discusiones estériles, discutir de verdad para avanzar. A mí me parece que está bien discutir para avanzar y construir unidad en resolver los problemas de la gente, porque el pueblo argentino necesita y se merece que el Frente de Todos vuelva a ganar las elecciones. Gracias, Leo, por haber Gracias a venido. ustedes. Pablo Ibáñez,